El título de la enseñanza de este día es Desarrolla fe positiva. ¿Qué debemos de desarrollar? Fe positiva. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Me acompaña a orar? Nos presentamos delante de ti con todo nuestro corazón, Señor, con el único propósito de que tu palabra venga a nuestras vidas a producir fe. Una fe que nos lleve a heredar promesas, una fe que nos lleve a vivir en victoria, una fe donde no importe las noticias que escuchemos, nuestros ojos estén puestos en ti solamente y que podamos encaminarnos todos los días a ir creciendo, a ir perseverando en ti, para que un día podamos estar contigo por toda la eternidad. Gracias te damos, porque tú lo harás el día de hoy en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que constantemente abrimos nuestros sentidos a lo malo? A aquello que produce temor, confusión y duda, lo cual contamina nuestro ser y muchas veces nos lleva a confesar lo malo. Es cuando surge en nosotros lo que yo le llamo una fe negativa, que no nos lleva a heredar promesas, que no nos lleva a vivir en victoria, sino que nos lleva de fracaso en fracaso y de tristeza en tristeza. Dios desea que desarrollemos fe positiva. El apóstol Pablo declaró en una frase pequeña una verdad muy grande. Repita conmigo, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios desea que todos nosotros seamos hijos llenos de fe. Dile a tu compañero, sé un hijo lleno de fe. Desde que nacemos, todos nacemos con la capacidad de creer, de tener fe. El recién nacido, cuando tiene hambre, por ejemplo, llora para que su madre lo alimente. Él no se pone a ver las circunstancias en las cuales vive, o si su madre está en condiciones de darle alimento o no. Él solo solicita lo que necesita, creyendo que lo recibirá. ¿Y por qué me dices que creyendo? Porque los pequeños con esa fe tienen la capacidad de tener esperanza en aquello que anhela su corazón, de que lo van a recibir. Por ejemplo, un pequeño que anhela un juguete y lo solicita a su padre, cuando él le dice, te lo voy a comprar, hoy no, pero te lo voy a comprar. Esas palabras causan en el corazón de su hijo esperanza, gozo y alegría. Mi papá me dijo que me lo va a comprar. Va a la escuela y le dice a todos sus amiguitos, mi papá me dijo que me lo va a comprar. Como si ya lo tuviera. Todavía no tiene ese juguete, pero él siente que ya lo tiene. Porque hay ese gozo, hay esa esperanza y tiene paz. De que su papá le dijo y como su papá le dijo, así será. ¿Qué produjeron esas palabras del Padre en el corazón del Hijo? Fe. Fe, esperanza, porque su papá le dijo, esperanza en esas palabras. De manera que todos nosotros nacemos con la capacidad de creer. La fe no es algo que se desarrolla solamente cuando llegamos a Cristo, sino que nacemos con ella. Solo que esta capacidad se va desarrollando o se va atrofiando con el tiempo. Todo depende de lo que estemos escuchando en el transcurso de nuestras vidas. Si tú escuchas cosas buenas, va a producir en ti una fe positiva. Pero si tú te alimentas de escuchar cosas malas,
esto va a producir en ti una fe negativa. Por ejemplo, la madre que desde temprana edad sembró en su hijo palabras como: es que tú no puedes. ¿Comprendes? Tú no puedes. O qué mal carácter tienes, vaya, ya cásate. Eres un grosero. Fíjate, eres un grosero. Tú jamás saldrás adelante en la vida con esa actitud. No hay quien te soporte. Nadie te va a querer. Te vas a quedar a forrar Biblias. Y esas palabras pueden ir dañando la vida de ese hijo, porque si él empieza a creerlas, irá creando en él una percepción errónea de su ser y por lo consiguiente una mala manifestación de su persona. Cuando le pregunten: ¿tú cómo eres? Pues de lo peor. ¿Cómo te dicen? El mequetrefe. ¿Consideras que vas a prosperar en la vida? Pues quién sabe, la verdad es que está bien difícil la situación económica. Pensamientos oscuros, pensamientos negativos. Crecerá creyendo que no puede, que es un fracasado, que en su vida nunca tendrá oportunidades, que si se cae jamás podrá levantarse. Y lo que crea, eso se va a empezar a manifestar en su vida. En cambio, un padre que le dice a su hijo: mi amor, siempre te amaré, tú eres mi campeón, no importa si te caes, levántate, porque Dios está contigo, desarrolla, inventa, crece, inténtalo, nunca pienses que no puedes. Dios ha puesto en ti la creatividad y el talento necesario para que lo logres. Y es más, yo estoy contigo. Uy, ¿cómo cree que crezca un hijo así? Será un hijo que desarrolle todas sus potencialidades al máximo, porque tendrá una percepción de la vida y de su vida positiva o negativa. Muy positiva, porque él creerá que puede, que cuando las cosas no salgan bien a la primera, él creerá que puede intentarlo nuevamente, que si de repente se resbala y se cae, no importa, se soba y se levanta y continúa adelante en la vida. Y entonces, conforme a su fe, eso es lo que se va a manifestar, es lo que va a recibir. De manera que lo que oímos determina el tipo de fe que tenemos, ya que la Escritura dice: así que la fe es por el oír. ¿La fe por dónde viene? Por el oír. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo constantemente? Palabras buenas que produzcan una fe positiva o palabras negativas que puedan producir en ti una creencia negativa. De cada uno de nosotros depende desarrollar fe positiva o fe negativa. Todo depende de lo que estemos escuchando. Jesucristo le decía a la gente, por ejemplo, en Marcos 4:23, Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes tienen oídos para oír? Debemos de oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír las palabras de Dios. Ahí en Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, fíjate, está hablando: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Fíjate qué tan importante. Lo que tú vas escuchando, lo vas a ir recibiendo, porque vas a empezar a creer aquello que escuchan tus oídos, y eso se empezará a manifestar en tu vida. Al menos aparece 8 veces
que en diferentes ocasiones Jesucristo les decía a las personas: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. ¿Por qué lo hacía? Porque es muy importante prestar atención a lo que estamos escuchando, ya que eso determinará el tipo de fe que tengamos. Tú decides qué creer en base a lo que decides oír. Hermano Jorge, yo creí que la fe es un valor que solo se aplica para las cosas buenas. Pues no, también se aplica y se desarrolla para lo malo. Por ejemplo, la gente que tiene fe en la Santa Muerte, a ver, levanten la mano. Capaz si cacho alguno, ¿verdad? Por aquí. O en los horóscopos. Yo tengo fe en la brujería o en el espiritismo, por eso voy allá. Los satánicos que tienen fe en el diablo, que creen que les ayuda y les protege, de manera que le adoran. En pocas palabras, en todo aquello que tiene que ver con el ocultismo y con las fuerzas del mal. Hay gente que tiene fe en eso. Fe en el dinero, fe en las personas, fe en las cosas materiales, fe en sus capacidades personales. La fe es un valor con el cual nacemos y que el hombre puede aplicar su fe en lo que él quiera. Solo que unos la usan para cosas buenas y otros para cosas malas. Pero todo depende de lo que entra por nuestros oídos, porque la fe es por el oír. El tipo de fe que tú tengas es por lo que estén escuchando tus oídos. ¿Tú qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe positiva o una fe negativa? Porque lo que creas, eso es lo que se manifestará en tu vida. La palabra de Dios nos dice al respecto de la fe en Hebreos 11, versículo 1. Acompáñame, por favor. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera que la fe es una certeza y una convicción que se genera en nuestro ser interior. Esta se desarrolla y crece llenando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y voluntad para hablar y actuar en la dirección de las palabras que nosotros recibimos. La certeza es el conocimiento seguro de que algo es cierto. Por ejemplo, ¿tú crees que siempre es bueno hablar con la verdad? Si tú lo crees, eso lo manifiestas. Esos son tus valores, esos son tus principios y de esa manera actúas. Porque eso crees, ese es el conocimiento que tú tienes. Es una certeza, una seguridad en ti de que eso es lo correcto y de que eso debe de acontecer en ti. ¿Crees que el bien siempre triunfa sobre el mal? Ese es un conocimiento que te da a ti seguridad. Es algo seguro en ti. ¿Crees que la misericordia triunfa sobre el juicio? Como que algunos no tanto, ¿verdad? Ay, es que a mí me ha ido re mal, la verdad. No han tenido misericordia conmigo, me han enjuiciado. Caí, pequé, la regué. Pero en vez de ayudarme a levantarme, tal pareciera que me hundieron más. Entonces esa experiencia, ese conocimiento en ti, pues te lleva a manifestar lo que has recibido. Y para ti es una verdad que la misericordia no triunfa sobre el juicio, sino que el juicio ha triunfado en tu vida. Eso es lo que crees, esa es tu certeza y eso es lo que vas a vivir. ¿Crees que Dios puede perdonar tus faltas y olvidarlas para que tengas la oportunidad de una vida nueva? ¿Quién lo cree? Ese es el principio del sacrificio de Jesucristo. De tal manera que nosotros no podemos etiquetar jamás a las personas.
Dios siempre va a querer perdonarnos y darnos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Ahora en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y yo lo debo de creer, debe de ser una certeza en mi vida. En ese momento se manifiesta la fe. Esa seguridad de que es cierto lo que Dios me está diciendo. Y conforme a mi fe, será hecho. Si este es el conocimiento que hay en ti y tienes certeza de que es verdad, esto es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Pero este conocimiento viene a tu vida por lo que has venido escuchando de la palabra de Dios. Cuando no escuchábamos la palabra de Dios, ¿qué certeza había en tu corazón? De puras cosas negativas, de que no ibas a salir adelante. Nos sentíamos mal. Pero cuando la palabra de Cristo empezó a llenar nuestro corazón, en ese momento una luz resplandeció en medio de nuestras vidas. Porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pudiéramos decir, no solamente el oír, sino que la fe por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va creando una fe positiva en nuestro ser. No hay otra cosa que pueda producir fe positiva más que la palabra de Dios. Por ejemplo, si estás pasando por problemas, si en tu vida se presentan situaciones difíciles de soportar y estás a punto de tirar la toalla, de darte por vencido, solo tenemos que oír la palabra de Dios para que ésta produzca fe en nosotros. Por ejemplo, en Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Dice la Escritura: yo no sé la situación que tú estés viviendo, pero yo te invito a que recibas estas palabras que vamos a escuchar en este momento. Isaías 43, 1. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jorge, Israel, Verónica, Pablo, Eduardo, como sea tu nombre, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Quién cree estas palabras? Amén. Si tú las crees, van a ser sí y amén en tu vida. Yo no sé si tú percibiste cómo la palabra de Dios empieza a infundir aliento, ánimo, esperanza y fortaleza. ¿Quién lo percibió? Mientras íbamos leyendo, nos hace pasar de pensamientos grises y oscuros a la luz de la esperanza de que a pesar de lo difícil que sea nuestra vida, ¿quién está con nosotros? Dios. Dios está con nosotros. Dile a tu compañero: Dios está contigo. ¿Para qué te preocupas si Dios está contigo? De manera que este conocimiento empieza a producir certeza en nuestro ser. Jesucristo confesó con sus labios en Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué hermosas palabras! Ahora, debemos de poner atención en lo que Jesús dijo. Estas cosas os he hablado. Jesucristo pronunció una verdad que le escucharon todos los oyentes, para que en mí tengas paz, a pesar de las aflicciones, a pesar de las situaciones difíciles. Yo quiero producir en ti paz. Yo quiero que tú tengas esperanza. Pero ¿cómo va a venir esa paz y esa esperanza? A través de mis palabras que te estoy hablando, a través de la palabra de Jesús. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios que se hizo carne, que cuando la escuchamos va afectando nuestro ser, cambiando la oscuridad por la manifestación de su luz. Como está escrito, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Pero para que esto acontezca, debemos de oír constantemente la palabra de Dios. Esto es, llenarnos de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí, en mi palabra, tengas paz, tengas esperanza, tengas fe. En el mundo tendrás aflicción, o sea, va a haber broncas, va a haber situaciones difíciles. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, de algo estoy seguro, van a venir, pero yo estaré contigo y vas a tener paz. Y te digo una cosa, no te ahogarás y no te quemarás. La llama no arderá en ti. ¿Se comprende? Eso empieza a producir una certeza en mi ser. Sin embargo, estamos más atentos a oír lo que produce una fe negativa. Malas noticias, comentarios negativos, chismes, juicios, murmuraciones, los cuales van afectando nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra fe, desarrollándose una fe negativa. Por ejemplo, imagínese que escuchara las siguientes noticias. Se ha descubierto una nueva enfermedad sumamente infecciosa que está expandiéndose rápidamente por todo el continente americano. No hay vacunas y al parecer no hay cura alguna. Los países islámicos entraron en guerra con China. Se han reportado varias explosiones atómicas en diferentes ciudades del Medio Oriente y de Asia. Se prevé que las nubes radioactivas lleguen a nuestro continente en las próximas horas, lo cual hará que todas las cosechas se pierdan y haya escasez de alimento generalizado. La economía de los Estados Unidos acaba de sufrir un colapso. Se prevé que a pesar del blindaje de la economía mexicana, entremos en una recesión económica aguda, generando despidos masivos por el quiebre de las empresas norteamericanas en México. ¿Cómo se sintió su corazón? Hasta asusta, ¿verdad? ¿Qué produjeron estas palabras en su ser? Hermanos, si ya estamos a punto de vivirlo. Yo lo escuché y es más, dice el que da las noticias, tome sus precauciones. Ay, espérate, ante tales noticias, ¿qué precauciones? Ay, pues voy a ir a surtirme a la Comer el próximo miércoles, porque está de oferta, de todo lo necesario para al menos subsistir un mes. ¿Y de qué te sirve? No, ahorita voy a empezar a mandar a hacerme una cisterna de 3x3x3 por si se acaba el agua. ¿Y de qué te va a servir eso? ¿Cuánto te va a durar? Las malas palabras, las malas noticias producen temor, angustia,
miedo, preocupación. Empiezan a generar una fe negativa. Empieza a quererse manifestar en nosotros la certeza de que no hay salida, de que no hay esperanza, de que el fin se acerca, de que la vida se va a acabar. Yo no sé por qué los medios de comunicación generalizados, sobre todo los norteamericanos, las películas, las series televisivas, como que todo va enfocado a pronosticar nuestro fin. Y desastre tras desastre. Y yo no digo que no vayan a acontecer, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo no quiero que tú abras tus oídos a escuchar lo que dice el mundo. Abre tus oídos a mi palabra, para que en mí tengas paz, confianza, certeza de que algo bueno va a acontecer de todo esto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron sus palabras? En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son sus palabras las que producen fe positiva, una certeza de que hay esperanza para nuestra vida y para la humanidad. Acompáñeme por favor al Salmo 23. Usted ha tenido la oportunidad de leerlo. ¿Qué le parece si permitimos que estas palabras produzcan fe en nosotros para contrarrestar lo que se acaba de comentar? Vamos a leerlo y a confesarlo todos juntos. Salmos 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hasta dan ganas de respirar, ¿verdad? Descansar en Él. Yo no sé si tú percibes aquí palabras de confianza, palabras que no solamente traen descanso, sino que producen, que se van confesando y van produciendo algo positivo en nosotros. A pesar de que las cosas no pinten bien. Por ejemplo, cuando dice, aunque ande, fíjate, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Estamos delante de una generación que no quisiera que Jesucristo viniera pronto, porque el que venga Jesús implicaría que vendría primeramente el juicio sobre toda la humanidad. Pero sin embargo, los primeros discípulos de Jesús anhelaban la venida de Jesús, porque no hay cosa que anhele más un discípulo que estar con Jesús por toda la eternidad. De tal manera que estiman esta vida por basura y tienen como más glorioso destino la vida eterna. Pero los cristianos de esta generación, tal pareciera que amamos más esta vida que a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos más atentos a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Por eso es que le damos más valor a lo que no tenemos de esta tierra que a lo que sí tenemos, que viene de parte de Dios, como su gozo, su paz, su presencia, su espíritu.
su palabra. De tal manera que nos llenamos de angustias, nos llenamos de preocupaciones y no podemos confesar lo positivo en nosotros. Yo puedo ver aquí en el versículo 6 que el salmista, que el rey David decía: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea, ahorita no está presente, pero va a acontecer en mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo tengo un destino eterno seguro. No importa lo que pase aquí en esta tierra, que se va a acabar el planeta, pues sí, un día. Todo lo que tiene un inicio, tiene un fin. ¿Que se va a acabar este sol? Sí. Todo lo que tiene un inicio, tiene un fin. Por eso nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la fe. Puestos nuestros ojos en Jesús. Ahora, no sé si notas que no solamente es oír la palabra de Dios lo que produce una fe positiva, sino también el confesar con nuestros labios. Porque lo que confesamos, escuchamos. Lo que confesamos, escuchamos. No solamente produce fe positiva o negativa lo que otros dicen y que oímos, sino lo que nosotros decimos y escuchamos. ¿Qué es lo que confiesan tus labios? ¿Cosas buenas o cosas malas en tu vida? La Escritura dice en Romanos 10, versículo 9, Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A través de lo que tú confieses te lleva a heredar la vida eterna. Si tú confiesas a Jesucristo, si tú confiesas al Verbo de Dios, si tú confiesas su palabra, pues Jesucristo solamente tiene palabras de vida. Entonces la vida se va a empezar a manifestar en tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús, la palabra, el Verbo, y creyeres, tuvieres la fe en lo que estás confesando, en lo que estás escuchando, serás salvo. Salvo en todos los aspectos de tu vida. Significa que Dios estará presente y esa palabra que estás confesando y que estás escuchando empezará a actuar poderosamente en ti y se va a empezar a manifestar aquello que escuchas y aquello que confiesas. Dice Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es por eso que Jesús le decía a sus discípulos: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que tú pidas. ¿Y con qué se pide? Con la boca, porque dice que si confesares con tu boca, lo que tú le pidas, lo que tú confieses con tus labios, en el nombre de Jesús, Él lo hará. No solamente la fe tuya, sino la fe de Jesucristo empiezan a trabajar juntas para que se empiece a manifestar aquello que tú estás confesando y escuchando, aquella palabra que está penetrando tu ser. De ahí la importancia de llenarnos de la palabra de Dios, de conocerla, de escudriñarla. Y es más, cuando la estés leyendo, acostúmbrate a leerla en voz
alta. Cómprate una Biblia de letra grande y empieza a leerla todos los días en voz alta. Adquiere de esos CDs donde la palabra de Dios está grabada y empieza a escucharla, empieza a escucharla. Es por eso que cuando en casa empezamos a reproducir nuevamente el mensaje de la palabra de Dios que se dio en domingo, empieza a producir en nosotros ese efecto positivo. Y muchas veces Dios nos habló en una dirección en el mensaje dominical, pero ya cuando le escuchamos entre semana o a la siguiente semana o al mes, vamos recibiendo nueva revelación. ¿A quién le ha pasado? Porque el Espíritu de Dios nos sigue hablando a través de esa palabra. Esa palabra empieza a producir en nosotros fe, y fe necesaria para salir adelante ante la situación presente que estamos viviendo. La fe, entonces, es una certeza, pero dice la Escritura que también es la convicción de lo que no se ve. La convicción es una idea fuertemente arraigada en nosotros. Es una idea, un concepto, una imagen, una visión, un sueño fuertemente arraigada en nosotros. Significa que ha penetrado. Imagínate una planta. Cuando tú siembras una semillita, en ese momento siembras la semilla en la tierra y la cubres. Empiezas a regar. Con el tiempo empieza a brotar esa plantita y surge sus primeras hojas y su tallo, chiquitita. Pero si tú la arrancas, vas a ver que el tallo y las hojas son más pequeños que lo que creció debajo de la tierra. Esto es, la raíz. Primero, la semilla profundiza para después manifestarse y darse a luz. La palabra de Dios precisamente hace lo mismo en nosotros. Primero tiene que arraigarse en nosotros, llenarnos de ella, profundizar. La convicción es una idea fuertemente arraigada. Y en el momento en que la palabra de Dios se arraiga, crea profundidad en nosotros, en su tiempo, en el tiempo de Dios, se va a manifestar. Pero primero crece en nosotros y después va a dar luz a aquello para lo cual fue creada o fue enviada esa palabra de Dios en nuestras vidas. De ahí la importancia de estarnos llenando constantemente de la palabra de Dios, porque solamente la palabra puede producir una fe positiva. Cada uno de nosotros debemos de procurar oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. De esa manera vamos a poder salir de nuestra situación, vamos a poder ser vencedores, vamos a poder triunfar ante la adversidad. Me viene a la mente la historia del ciego Bartimeo. Abra su Biblia en Marcos 10, versículo 46, por favor. Marcos 10, 46. Fíjese cómo aquí podemos ver en este ejemplo la fe, cómo va actuando la fe y cómo se quiere manifestar en ocasiones una fe negativa a la cual debemos de vencer al cerrar nuestros oídos. Dice Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Déjeme hacer una pausa. Bartimeo representa en ocasiones la situación en la cual nos encontramos muchos de nosotros, que teniendo la capacidad de vivir bien, vivimos mal. Y no me refiero a lo económico, me refiero al estado espiritual, anímico y físico. Bartimeo era un mendigo que era ciego porque no podía ver, ¿verdad? Pero no solamente no podía ver físicamente, sino que tal vez por muchos años no pudo ver la verdad, la luz de Dios. Pero sin embargo, dice en el versículo 47, y oyendo, repite conmigo, y oyendo que era ¿quién? Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo es que empezó a buscar a Jesucristo? Porque primero oyó, porque la fe viene por el oír. Oyó que estaba Jesús. Posiblemente él había escuchado ya hablar de Jesús. Es que Jesús sana, es que Jesús libera, es que Jesús tiene palabras de vida. Él puede cambiar tu vida. Él dijo, oyó que venía Jesús, yo quiero eso, yo quiero eso. El ciego no podía ver, lo único que podía hacer era oír. Y la fe viene por el oír. Gracias a Dios. Imagínate que la fe hubiera sido por el ver, pues esta persona jamás se hubiera convertido, ¿sí? La fe viene por el oír. Y empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una pausa. Muchos le reprendían. Él empezó a escuchar otras voces. ¿Voces positivas o negativas? Voces negativas. Cállate, ¿para qué molestas al maestro? ¿Tú quién eres? Tú no eres nada, no eres nadie, tú no sirves, estás destinado a estar en esa condición, jamás vas a poder salir adelante. Voces negativas. ¿Y qué produce las palabras negativas? Fe negativa. Pero él decidió escuchar esas voces o no. No, él tomó una decisión, porque aquí dice, pero él clamaba mucho más. Él empezó a confesar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó a clamar más fuerte para que sus palabras se escucharan más que las palabras del que le decían, cállate. De tal manera que las palabras positivas se escucharan más fuerte que las palabras negativas. ¿Te das cuenta? Él empezó a oír sus propias palabras. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, dice versículo 49, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Fueron palabras positivas o negativas? Ahí ya fueron palabras positivas. Él se cayó ante palabras positivas. Esas las recibo, amén. Sí, tengo confianza, me voy a levantar. El Señor me llama. ¿Te acuerdas cuando Jesús te llamó? Cuando te dijo, mi hijo eres tú. Cuando dijo, voy a sacarte de la condición en la cual vives. Voy a perdonar todos tus pecados. Voy a cambiar tu vida. Te voy a levantar. Ya no vas a estar postrado. Hoy es el día de salvación para ti.
Esas palabras produjeron en ti fe. Y entonces confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Fue lo que empezó a acontecer en la vida de Bartimeo. Y arrojando su capa, versículo 50, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Tú sabes que Jesús sabía muy bien lo que quería, pero él tenía que confesar con sus labios: Maestro, que recobre la vista. Confesó y escuchó. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra, la voluntad de Dios. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En ese momento, yo no sé si tú notas que Bartimeo tuvo que luchar contra las voces negativas de este mundo. Voces que querían sembrar en él fe negativa. Pero él empezó a confesar y él empezó a oír lo que está en el corazón de Dios. Y entonces produjo una fe positiva en su vida. Cada uno de nosotros tenemos que luchar. O escuchas lo que el mundo dice y lo que la gente que no conoce al Señor te dice, o escuchas la palabra de Dios. ¿En dónde está tu fe? ¿Qué tipo de fe tenemos? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios desea que desarrollemos fe positiva. ¿Lo vamos a hacer? Cierra tu Biblia, vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu rostro. Medita en las palabras que acabamos de escuchar. Deja que el Espíritu Santo haga que penetren en tu corazón. Él solamente tiene palabras de vida. Si tú tuviste oídos para oír lo que su palabra nos acaba de decir, y quieres que tu vida cambie, tenemos que llenarnos de la actitud de Bartimeo. Y Dios desea que nazca en ti fe, una fe que obra milagros, una fe que te da la esperanza de que cosas buenas van a acontecer alrededor de tu vida, de que hay una vida eterna que te está aguardando. Tú que has recibido al Señor en tu corazón, si has percibido que tus sentidos se han abierto a escuchar cosas que estén produciendo temor o preocupación en ti, si tú percibes que esa fe con la cual naciste se ha alimentado de cosas malas y se ha desarrollado de una manera negativa, y el día de hoy deseas ser renovado en esa área, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar para que a partir del día de hoy una fe positiva sea naciente en ti. Una fe que te lleve a vivir en victoria, a vivir en poder. Si tú has tenido la mala fortuna de confesar cosas negativas y de creer cosas negativas en ti,
pasa aquí al frente. Tú que te pusiste de pie, vamos a orar. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro ser. Vamos a empezar a confesar con nuestros labios como Bartimeo lo contrario a lo que hemos estado escuchando, lo contrario a lo que hemos estado confesando. Pero primero vamos a pedirle perdón a Dios con tus propias palabras. Padre Santo, te rogamos que en el nombre de Jesús tú nos perdones si de alguna manera hemos estado desarrollando en nosotros fe negativa. Si nuestros labios, Señor, o nuestros oídos han estado escuchando cosas que no van de acuerdo a tu corazón y a tu voluntad, perdónanos. En este momento rompemos, Señor, todo concepto, todo argumento, toda idea, todo conocimiento que hayamos recibido a través de nuestros oídos, que hayan confesado nuestros labios y que nos hayan conducido a manifestar lo malo en nosotros. Te pedimos perdón, Padre, y te rogamos que en el nombre de Jesús deje de llevar fruto en nuestra vida, que a partir del día de hoy, Señor, se geste en nosotros una nueva naturaleza, una nueva forma de vislumbrar la fe, de acrecentarla y de desarrollarla. Enséñanos a escuchar con nuestros oídos tu palabra, lo que va de acuerdo a tu corazón, de tal manera que podamos crecer en la fe en Jesucristo y esta nos lleve a vivir en victoria, a vivir en poder, a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a heredar promesas. Gracias te damos, Señor, porque con nuestros labios vamos a empezar a confesar tu palabra, vamos a creerla con todo nuestro corazón y vamos a empezar a escuchar solamente tu voz. Nuestros oídos están reservados para escucharte solamente a ti. Nuestros ojos están puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy tu luz resplandece en medio de nuestras vidas. Empieza a confesar bendición de Dios. Empieza como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado infunden aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, Señor. Empieza a confesar la palabra de Dios y bendición en tu vida. Trae a tu mente la situación que estés viviendo y empieza a orar conforme a la palabra de Dios y proclama lo bueno de Dios. Empieza a creer que lo que pides en el nombre de Jesús, esto va a acontecer. Empieza a pedirle a Jesús que tome control de tu situación, de tu vida, de tu estado, de tu corazón, de tus pensamientos, porque Él tiene el poder de hacerlo. Te damos gracias, Padre, porque tú lo haces en medio de nosotros, porque el día de hoy tú estarás tomando control de aquello que estaba produciendo angustia en nuestro corazón y preocupación. El día de hoy descansamos en ti, Señor, y te damos gracias porque tu paz es en nuestro corazón, porque en ti tenemos paz, porque no importa la situación que estemos viviendo, vamos a salir adelante, porque la victoria es nuestra, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, te bendecimos, Padre, porque esta palabra que estamos confesando será sí y será amén en medio de nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.